¿Parece empezar entonces? Sí, dale, Pablo, cuando Quieras. quieras. Gracias. Bien. Bueno, buenos días. Estamos ahí en el último encuentro de este seminario taller. Quería reponer algunas ideas de las que estuvimos conversando estos dos encuentros, donde nada, fuimos como tocando algunos gestos ficcionales, como el derecho a la opacidad, trabajamos con las cicatrices en nuestra escritura, husmeando las huellas en nuestras trayectorias formativas, ¿no? Las huellas, algunas traumáticas y otras como de potencia. Cuestionando desde este derecho a la opacidad los imperativos de claridad y transparencias, ¿no? que devoran al otro al tratar de definirlo en sus propios términos, en su propia lengua. Y también que estuvimos atravesando lo de lo frágil, pensando esto, en lo frágil no como estado ni atributo, sino como un modo de hacer y deshacer, como un procedimiento, donde nos aparece la interpelación por los modos de hacer preguntas, ¿no? Y compartimos como la experiencia de hacer de la escritura una composición áptica, ¿no? De combinar el tacto con la vista a partir de la intervención en el cuerpo textual del compañero o la compañera. Entonces, nada, dos encuentros que tal vez con intentos de sacudir nuestra relación con la escritura, más que sacudir la escritura, sino nuestra relación con la escritura, repensando los hábitos de las palabras, ¿no? Los hábitos que tenemos en relación a las palabras como gesto del cuerpo. Y, digamos, al derecho a la opacidad y al archivo de lo frágil, hoy le sumamos la ruina como arte del contar, un poco contra las retóricas depuradoras e higienizantes de las ficciones de lo real y verdadero, ¿no? Yo quería empezar con un fragmento de Isabel Stenger, que es una filósofa belga que traza afinidad política y afectiva con todo el grupo de Haraway y Desprez, ¿no? Pensando las ficciones especulativas o las teorías especulativas y los cruces entre distintas lenguas para producir ciencia, ¿no? Y Isabel Stenger trabaja mucho recuperando los modos de hacer de las brujas, y a mí hay en un texto que ella tiene que se llama Extrañamientos, que justamente trabaja la relación entre ciencia y ciencia ficción. Quería leerles este pedacito para entrar así a esto al eje de hoy, la ruina como arte del contar, que dice: la experimentación de las brujas contemporáneas con lo que ellas llaman magia, el arte de los ritos, las transformaciones de la experiencia, la exploración de los dispositivos que suscitan nuevas capacidades, nuevas posibilidades de actuar y sentir, son cosas que habría cabido esperar de las humanidades, si hubiesen creado en su ámbito el mismo tipo de riesgo que las ciencias experimentales. Pero también podemos hacernos otra pregunta: ¿acaso no es eso arte? Sí, a condición de volver a relacionar el arte con su sentido primitivo de técnica, manera de hacer. Y el hecho de que las brujas vinculen esta técnica, que ellas llaman magia, con la política, me parece bastante distinto del vínculo que el arte contemporáneo suele tener con la política. Para las brujas, lo mismo que para los científicos, no se trata de dirigirse a un público, sino de experimentar por sí mismas, con todos y todas los que están implicados en la misma producción colectiva.
los dispositivos capaces de suscitar en nosotros la imaginación, la invención, la fuerza para luchar. Encuentro entre ciencia y ficción. El sentido de este encuentro para mí fue el extrañamiento, la posibilidad de vivir lo que actualmente se nos impone como normal en forma de cuestiones que transformaron mi relación con las ciencias y mi relación con una historia que es la mía. Es fácil denunciar la relación de las ciencias y las técnicas con el imperialismo, el colonialismo, el capitalismo. Ahí estamos en país conocido. Pero las cuestiones que yo he aprendido a plantear crean un efecto de extrañamiento, porque vinculan las ciencias y técnicas modernas con una experimentación que afecta su identidad. Podemos, desde luego, luchar contra el papel que desempeñan, pero también podemos luchar con nuevas preguntas que activen nuevas identidades posibles. Me interesaba traer este fragmento porque creo que articula muy bien ese modo de hacer de las brujas en términos de experimentación y de implicación personal, y como dispositivo de saber, ¿no? Y cómo lo va relacionando con el arte como modo de hacer y como técnica, cómo recupera eso en un cuestionamiento al poco riesgo que corren las ciencias experimentales con la lógica de la verificación, ¿no? Y porque en otro texto tiene una frase que para mí, digamos, ese es el hilo que conecta con la ruina, que me interesa que pongamos a trabajar en este encuentro. Dice: ¿cómo sentimos todavía el humo de las brujas quemadas en nuestras fosas nasales? ¿No? Cómo, digamos, apelando a la memoria sensitiva, y casi hay una epistemología de la ruina, nos interpela para pensar justamente nuestros modos de hacer creativos, investigativos, y nuestros modos fundamentalmente escriturales que estamos trabajando acá. Digamos, cómo en nuestros modos de hacer arte o de deshacer, y en el gesto del sembrar, cómo aparece ese residuo del exterminio y de la potencia, ¿no? De la destrucción de un modo de saber y de unas relaciones entre cuerpo y sabiduría, entre investigar y experimentar, ¿no? ¿Qué lugar le damos a esa huella de esa destrucción y la mantenemos como una pregunta viva? Y en este sentido traía como, acá en este caso es el humo como residuo, ¿no? La ruina, que la idea es pensarlo en este encuentro, la ruina como una analogía del desecho, el escombro, los restos, eso que se descarta, lo que queda en desuso, el desperdicio, el fragmento perimido, ¿no? Como esos espectros sensibles de una imaginación olvidada. Entonces, recuperando esto que charlábamos en el encuentro anterior de las artes de la atención que proponía Desprez en la práctica del rastreo, en el arte del rastreo de investigar esa cohabitación con otros seres vivientes, poner el foco, cómo podemos poner el foco en nuestras prácticas de descarte, ¿no? En los procesos creativos de investigación y de escritura. ¿Qué cosas descartamos en nuestros procesos? ¿Qué cosas aparecen como el desperdicio o el residuo de nuestro proceso? Y digamos, a partir de reconocer ciertos movimientos paradojales de los procesos de investigación y de siembra, ¿no? Que aparecían en los textos de ustedes, en los primeros, tanto en las cicatrices, en la escritura, como en relación a la opacidad, cómo los procesos de vida albergan muerte, los procesos de siembra también tienen que ver con la pudrición,
lo que vimos ayer en relación a la huella y al rastreo, cómo lo invisible se compone también de lo invisible. Entonces, reconocer esos movimientos paradojales, más que pensarlo en términos de binarismo en los cuales habría que optar por uno de los pares, ¿no? Pensar esos movimientos paradojales y qué lugar tendría la ruina o el residuo en ese movimiento, ¿no? En el movimiento tanto de la siembra, de la investigación, como en la escritura. Que es un poco, digamos, pensar la ruina, una podría decir, bueno, la ruina como memoria, la ruina como eso descartado por ciertos regímenes de escritura, la ruina como el escombro de, no sé, de una sociedad que fue arrasada. Entonces, la ruina, digamos, vendría a atentar contra la positividad de las retóricas del éxito y el triunfo, ¿no? O sea, que tan fuertemente están instaladas en nuestro modo de la subjetividad neoliberal y también en las instituciones por las cuales atravesamos, entre las cuales se encuentra el arte, ¿no? Y en esto ustedes tenían les había dado como una pequeña tarea, que era conectarse con los textos que teníamos para hoy, que era la entrevista a Mari Bardet y unas preguntas que habíamos hecho con Lucía Egaña, conectarse, hacer contacto con el texto desde un lugar que no sea el entender, ¿no? O sea, seleccionar un fragmento a partir de algún modo de hacer contacto con ese texto que no era el entendimiento. Pensando en que ese modo de lectura despliega otra de las formas, otras formas de cercanía, no sé, y que de algún modo repone cierto misterio en la lectura, que no es necesariamente la interpretación del sentido, ¿no? Y recuperando la lectura como una experiencia sensible que involucra como otras capas de nuestro sistema sensorio perceptivo y que no necesariamente es la articulación del sentido. Entonces la idea sería compartir esos fragmentos y si ustedes pueden dar cuenta de ese modo de acercamiento, que le pongan como algún nombre, ¿no? Bueno, yo me acerqué a este fragmento porque, no sé, que eso tenga un nombre, que puedan especular con algún nombre, ¿sí? Y sí les cuento, o sea, algunas cosas que en relación, bueno, María estuvo en el séptimo encuentro de investigación en artes vivas hace poquito presentando su libro, Hacer mundos con gestos, y el texto de Audrey Court, es filósofa y bailarina, y trabaja, digamos, en el cruce de estas prácticas y estas teorías desde las prácticas somáticas, ¿no? Y el texto que hicimos con Lucía Egaña es una amiga, escritora y activista chilena que vive en Barcelona y que trabajamos a fines del año 2019 en una residencia que hicimos sobre un proyecto que ella está haciendo que se llama Manual para investigadoras desadaptadas. Y trabaja con el concepto de metodologías subnormales o metodologías desadaptadas. Está ahí en la atención de cuál es la conceptualización que más le convence. Y ella trabajó con distintos artistas y a mí me convocó específicamente para trabajar la escritura en relación al proceso de investigación. Entonces yo le propuse,
ya que vamos a pensar la escritura, les propuse hacerlo escribiendo. Así que nos sentamos cada una con la computadora frente a frente y no hablábamos, sino que nos comunicábamos a través de un documento en común. Y un poco la metodología fue que yo le hacía preguntas para que ella desplegara su pensamiento. Y así estuvimos horas, o sea, fue un trabajo que implicó días y horas de estar ahí tramando ese texto en relación a algo que ella viene pensando y que venimos compartiendo de problematizar la metodología de la investigación en las ciencias sociales y también en el arte, y pensar, digamos, otras modalidades que se hacen, pero no tienen la legitimidad o la autorización para que eso se considere investigación, ¿no? Eso es un poco para ubicar los dos textos. Así que podríamos hacer una ronda de los fragmentos y cómo se acercaron a esos fragmentos, ¿no? Desde ayer yo me quedo con esta sensación de lo excitante que ha sido, ¿no? Desde esta situación sexual, de comprenderlo y decidir por ese lado. Entonces, como que he respirado y a ver por dónde iba el texto. Y por el primero me ha gustado mucho esto que dice, ¿con qué se piensa cuando no hay entusiasmo? Se piensa con lo que se quema, con lo que se pudre. Ese me ha agarrado. Creo que la palabra pudre me ha... Ahí ha tenido algo. ¿Algo sexual? Obviamente no quería caer en eso de que sí que me excita, ¿no? Pero que por dónde iba obviamente mi cuerpo, por dónde lo sentía, ¿no? Y la palabra púdreme ahí, ¿qué estoy leyendo? Porque no me he puesto a leer, ¿no? He empezado como que a hacer vista larga y encontrar situaciones que me llamen la atención. Y esta ha sido eso. Pero así, cuando vos estabas leyendo, ¿es como que te surgió lo de lo sexual o que ibas al texto ya desde una calentura? Tal vez, no es me pasa a pensar en esto, o sea, desde dónde abordo el texto, ¿no? Porque, claro, es bien fácil abrir el texto y ya de uno empezar a comprender, y ahí eso ha sido lo interesante. Y me he acordado lo que hemos hecho ayer y cómo hablaba Fran, ¿no? De qué genial ha sido esto, ¿no? Como hemos sentido, o no me acuerdo quién me hablaba, de, sí, pues, ¿no? Ha sido como, ha sido bien sexual, igual lo he sentido así. Y he decidido abordarlo por ahí. Bueno. Yo tuve como una intención, digamos, de que creo que es como una de las intuiciones para este tiempo, que tengo muchas ganas de proponer también, como un ejercicio de la telepatía. Entonces imaginé comunicarme con este texto a ese nivel, ¿no? Entonces dije, ok, voy a permitir que a partir de, digamos, por ejemplo, de mis sueños, en este caso, algo de ese texto me sea revelado y que después lo pueda revisar y que efectivamente aparezca algo de eso que dije, "Ah, esto me lo dijeron por los sueños", que alguna vez, digamos, he intentado o pienso que una capacidad ahí se puede desarrollar. Y entonces he hecho como eso, he dado como una primera revisada al primer texto en la noche y después, nada, me dispuse a dormir pensando que algo iba a ocurrir, más que me duerma y que no pase nada. No, me dormí y no soñé nada, no soñé nada, no soñé nada y dije, uy, no, y ahora no pasa nada, no está pasando nada, no se me comunica nada y pensaba como durante el día va a pasar algo, va a aparecer algo que pueda hacer que yo encuentre ese fragmento que después voy a encontrar leyendo, decía. Y no, pero sí lo que sí me llama ahora la atención pensando así como la primera noche y ahora ayer, que fue la segunda, de segundo intento, un poco fallido,
tengo como un recuerdo de entrevistas, sí, como de hablar de a dos, como de dialogar de a dos. Y claro, como las estructuras, digamos, de los textos tienen un poco que ver con eso, pensé quizás no estoy siendo muy, no estoy muy atenta a lo que se me dice, o también una cosa que se me ha pasado es como quizás la telepatía no se comunica en este idioma, o cómo es que se comunica, cómo es que no se logran palabras quizás, entonces me he quedado muy así, medio intentando saber cómo, por dónde aproximarme para conocer, ¿no? Porque también había eso, ¿no? Decía, yo creo, algo se me tiene que revelar, pensaba, algo se me va a revelar. Quizás va a tomar más tiempo y quizás lo entienda dentro de, no sé, un año, no sé, o menos, pero ese fue como el procedimiento, no me ha ido muy bien todavía, pero era como, como dije, ay, por ahí puede ser que sea, pero nada, hay que afinar. Está Ujú. eso, y me acordé también de este particular, ese texto que decía Ivy, también me llamó, no de la forma sexual a la que le llamo, pero también, sí, y me acuerdo, algo de tirar piedras también, que apareció en algún momento, y después, revisando el texto, hay como una mini referencia a una parte de una película de Tarkovsky, en Stalker, que lanzan, y dije, ¿será eso? ¿Qué será? Pero no sé, está como ahí medio, muy, no Ujú. sé, todavía muy pequeño, muy, nada, babita. Eso. Sí, yo tengo este texto, me ha gustado, dice, en relación con la gravedad, pero también con las singularidades de las demarches, que es una palabra en francés que pliega en tus letras tanto el modo de caminar como el procedimiento con el que se hace algo, un apenas gesto que también es la singularidad, y así cuando escuchas el paso de alguien o de un animal lo reconoce. Eh, Cuando he escuchado gravedad, he dicho, tiene que ser este el texto, que voy a leerlo. Gravedad, he escuchado esa palabra y entonces he sentido como las ganas de querer leer el texto, leerlo varias veces, pero moviéndome, ¿no? Entonces lo he leído de varias maneras, no de varias maneras, sino como unir el movimiento, el moverme con leer el texto. Entonces eso ha hecho que, claro, la manera en la que lo decía y la manera en la que me movía era diferente. Entonces, he podido como sentir mi cuerpo como más, a veces como muy ligero y otras veces como con mucho cansancio, ¿no? Ajá, eso. Ujú. Em, a ver, yo, continuando con las anteriores del principio, de dormir con los libros. Em, bueno, el ejercicio en principio a mí me ha recordado que yo en la adolescencia tenía una relación muy particular con los libros físicos, que o sea, los ponía, los libros que me estaban rondando, los ponía debajo de mi colchón. Eh, y dormía con ellos. Y según yo había una relación de ósmosis que luego fluía hacia la lectura. Y o sea, muchos años de la adolescencia he tenido libros debajo de mi colchón, según lo que iba leyendo. Eh, y ahora, hasta ahora, suelo dormir abrazada a libros en algunos momentos de la vida, a ciertos libros importantes, pero esto con los libros físicos. En cambio, con los libros, o sea, ahora se lee mucho virtualmente, tengo una Kindle y todo eso, esa relación no la tengo con la estructura más virtual de los textos. Entonces he dicho, ¿cómo hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podría? Porque aparte estos textos están en este formato, ¿no? ¿Cómo podría ser como una relación más física, corpórea, espacializada? Y que no tenga que ver con la vista, decía yo, porque todo es como, se me ocurría dibujar encima, bueno, no sé. Porque también es muy preponderante esa relación visual y no tanto física. No sé si me ha salido tan bien, pero he pensado hacer como en una especie de ouija,
que primero la he hecho en una tablet y he empezado a leer así como cerraba los ojos, me concentraba y iba a un lado y al otro. Y luego la he hecho en la computadora de la cual he hecho un texto, lo que me ha permitido observar que hay mucha espacialidad dentro de la computadora que no necesariamente es texto. Y bueno, así quedó este. Entonces iba con el mouse y era más como la idea de sentir, ¿no? Así como cuando sacas cartas de tarot, sentir como hacia dónde te lleva la mano. Y entonces a veces te lleva a lugares que no son el texto necesariamente. Entonces las he anotado como borde vacío. Siguiente, favorecer ocasiones para un ensanchamiento de la danza que viene a tocar apenas gestos. Fuera del borde. Es poder conectarse con el menor gesto, cultivando cierta atención con el entorno y los otros, y cierta capacidad de volverse sensible a los umbrales de cambio. Borde de abajo del menú, Photoshop. Los textos tienen que aprender a bailar. Bueno, eso. O sea, después de eso también me he dado cuenta que hay un montón de cosas que uno está viendo cuando lee de esta manera, que no necesariamente son el texto, ¿no? El icono de la cosa, el vacío, un montón de cosas. ¿Alguien más? Yo, Dale, dale, Fran, dale. Bueno, yo quisiera decir que subrayé, pero no podía porque igual estaba en la tablet, pero fueron estas palabras. Gestos, desviar, descentrarse, fricción, formas en el tiempo, bailar, caminar, animal, pensar, caminar conspirando, chuima, respirar, pulmón, hígado, corazón, cosmos, rumiar, cabeza, rastrear, raíz, cuello, columna, hablar, dorso, espalda, migra, voces, costillas, culo, cara. Fueron esas las palabras que me tocaban y pues después de verlas, nada, aparecía el cuerpo, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba apareciendo la columna o el hígado o la cara, y eso fue lo que me pareció interesante. Pues yo me sumo a eso que acabas de decir. Entonces, respirar juntos. Ay. Respirar otra vez, ¿no? Juntos, juntas. Y me tiemblan las manos. Estas son manos que son las manos de mi abuela paterna, que dejé de ver hace muchos años. Tengo muchas venas saltadas. Ahora con la pandemia mis manos están más rasposas de tanto usar jabón. También me pasa con los textos, tienen que aprender a bailar. Mis tetas han cambiado desde que doy leche. Esta es la marca del embarazo. No soy muy alta ni muy chaparra. Mido 1,68 más o menos. Mis rodillas. Últimamente tengo muchas ganas de salir a correr. No lo he hecho, van subiendo mucho los contagios en México. Mis pies. Antes tenía más callos porque bailaba mucho o trabajaba mucho con los pies descalzos.
Me quedaba también con esta otra parte de lo desechado, trabajar con lo desechado. Yo creo que escuchándolas, eh, eh, puedo decir que he fracasado, porque, claro, he leído y hay muchos conceptos, muchas ideas que, que me evocan un cuerpo. El caminar me evoca una práctica que me encanta y que extraño cuando no la hago, es decir, cuando tengo que decidir entre caminar o tomar un taxi, entre caminar o tomar colectivo, es algo que siempre extraño, ¿no? Es decir, tengo que hacerlo porque por miles de razones, por seguridad, por tiempo, y siempre me digo, debería caminar, ¿no? Pero un espacio al que llego a través del entendimiento, o sea, de un entendimiento de la palabra y cómo esa palabra se alberga en estas memorias, en este recuerdo. Entonces no estoy segura de haber evitado el entendimiento, creo que tal como lo conocemos, en ese sentido podría decir que como que he fracasado porque no he podido como encontrar ese otro espacio del sueño que se me había pasado, pero no sé por qué no he seguido por ahí, ni tampoco como de otros tipos de lecturas un poco más desordenadas, un poco más caóticas, ¿no? Sino he hecho la clásica. Eh, pero sí me he retenido en la idea del caminar y del caminar en la marcha también, que me ha remitido a lo que habíamos hablado ayer de esto del arte de la atención, y me he empezado a acordar otra vez evocando estas memorias de esas primeras marchas cuando yo estaba aquí en Colombia, eh, como dos imágenes muy fuertes que tenía, que me acuerdo que me puse a llorar así de la emoción porque era una construcción, y de la construcción los albañiles sacaban unas pancartas que decían como si a la educación, algo así, ¿no? Esa era una, y otra imagen era igual la marcha pasando al lado de una escuela y todos los niños muy pequeñitos como haciendo barra para los marxistas, ¿no? Entonces, esas imágenes se me vinieron muy claras en todo en toda esta lectura muy racional, pero que, claro, como suele pasar con un buen texto, es que te evoca al cuerpo, ¿no? Te evoca esos momentos así muy fuertes en donde está metido el cuerpo, ¿no? Pero sí a través de esta lectura ordenada, digamos, ¿no? Eso. Sí, por ahí como una invitación a pensar justamente con esto que recuperaban recién, volverse sensible a los umbrales, a los pequeños umbrales de cambio, que habría que ver cuánto de fracaso hay ahí, ¿sí? en el modo de lectura, porque yo creo que la enunciación de enfocarse en palabras que se albergan en mi memoria, digo, ahí hay una experiencia súper sensible en relación a ese albergar, como que vos podrías decir, bueno, me conecto con algo donde siento cierta blandura, ¿no? Como la palabra que se me hace blanda y porosa para que tenga que ver conmigo, ¿no? Como que, y no necesariamente es el entendimiento de decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Y además que desplegaste imágenes a partir de eso. Entonces, yo creo que hay un desplazamiento del entender, de decir, vamos a subrayar las ideas principales de este texto y a ver qué dice, ¿no?
sino que hay ahí, no sé, como pequeños gestos que nos van corriendo del entendimiento de ese paradigma tan racional, abstracto y universal y descorporizado que tenemos, que tanto entrenamiento en general tenemos, ¿no? Pero me parece que hay ahí otras cosas para pensar en relación a, y que no es el entendimiento lo que hubo ahí en esa conexión que vos hiciste con el texto. Nada, como para pensar también cómo estamos pensando las escalas de las transformaciones subjetivas y sociales, ¿no? Porque muchas veces es como que hay como una idea de que tiene que ser como un cambio radical y que nos perdemos de vista un poco lo que plantea María en su texto, como esos umbrales sensibles de variación que hacen a que las cosas se modifiquen, ¿no? Nada, como para pensar eso. Eso es súper, súper, gracias. Hola. Hola. Pues, en mi caso, yo lo que, bueno, antes de haber leído los textos, yo estaba en un momento un poco de confusión, mi cabeza estaba en muchas actividades que tengo que realizar. Entonces, en realidad estaba tratando de entrar en un momento más tranquilo para leer, pero decía, no, ¿y cuándo va a ser eso? Tal vez nunca. Entonces, me puse a leerlos, ¿no? Y bueno, al inicio me fue fácil, digamos, en cierta forma conectar con este texto del que estamos hablando porque me ayudó un poquito a canalizar esa tensión que tenía, ¿no? Eh, Porque hablaba mucho de la danza, hablaba mucho también de los escenarios performáticos, que es justamente en algo en lo que yo estoy trabajando estos días. Entonces, como que fue fácil para mí entrar en eso y estaba con la energía y decía, ay, o sea, lo sentía, ¿no? Eh, lo entendía también, o sea, estaba ahí, ¿no? Estaba en ese flujo de leerlo y decir, ah, esto me sirve y, ¿no? Y entré en ese rítmica y lo sentía muy dentro hasta que leí esta frase, ¿no? Decía, el rol de las mujeres y del feminismo en la historia es interrogar los momentos llamados improductivos de la vida. Y en ese momento fue como un clic para mí diferente, o sea, de lo que estaba viniendo, entre que estaba asociando la lectura con mis actividades, con lo que tengo que realizar y todo, fue como un quiebre, o sea, me paró, me pausó y sentí algo más visceral en ese momento, ¿no? Porque esto continúa y dice, para nosotras, si ya se venía dando un agotamiento de las lógicas neoliberales del exitismo y el winner y del emprendedurismo en sí, con esta pandemia salió más a la vista. Entonces, no sé, leer este pequeño párrafo en lo que venía sintiendo, todo en lo que duraba la lectura, me hizo romper algo, no sé, y lo sentí bien visceral, ¿no? Lo sentí bien visceral, sentí hasta, no sé, me volvió a poner en ese lugar en la pandemia en la que yo me sentía así, ¿no? Tratando de salir adelante de algo que no sabía qué estaba pasando, lo que dice es improductivos de la vida, cuestionándome de mi forma de vivir, de mi forma de asimilar, de observar. Entonces, eso fue para mí un quiebre dentro de la lectura que, que me hizo entrar en otro ritmo, ¿no? A partir de esto, ya lo siguiente fue diferente. Entonces, no sé, o sea, quiero volver a leer el texto ahora desde otro punto porque pienso que lo voy a asimilar de otra manera, ¿no? Ahora que, no sé, o sea, de alguna manera he terminado de leer el todo, tengo otra visión de lo que quiere decir el texto, entonces volver a leerlo, pero es como que volver a analizarlo y no sé si valga la pena, me quedo con esto y lo rescato o lo vuelvo a analizar porque es como volver a leerlo para entenderlo de otra manera. Y a veces caigo yo en eso, como que, tal vez no lo estaba entendiendo bien al inicio y ahora lo estoy entendiendo mejor. Entonces, es algo en lo que también me cuestiono, ¿no? A ver, ¿qué hago ahora? No sé, ahí yo me quedé, pero me gustó mucho la sensación en la que fui fluyendo al final
y las variaciones también, ¿no? En las que te mete el texto, o sea, bueno, por lo menos a mí en las que me metió, que me hicieron ir en diferentes ondulaciones, en diferentes sensaciones y eso también, bueno, lo rescato bastante. Yo quería contarles que también creo que he fracasado. Eh, Primero que creo que he fracasado con el texto. En la anterior sesión pues estaba trabajando, estaba ahí, yo trabajo de hecho estoy en un proceso de investigación con mujeres agricultoras y entonces estaba con ellas y les escuchaba, entonces como que me quedé así en la nebulosa, entonces abrí la carpeta y me puse a leer como este texto tuyo, ¿no? De las preguntas, ¿no? Pero no me daba el cuerpo porque eran las 3 de la mañana, ¿no? Y había tenido una jornada pensando, ¿no? Que es tiempo en que yo tengo que presentar el informe de investigación, que, ¿no? Y bueno, van como más de 6 meses en que yo estoy viviendo procesos muy, muy íntimos, pues, ¿no? Con estas mujeres, con sus hijos. Y de pronto abro el texto así y se me baja el texto y me sale, se queda mi mirada en este párrafo, ¿no? Que dice, esta experiencia del entre como relación de proximidad o de intimidad crítica incitó una afectación contingente y aleatoria entre nosotras como participantes de la conversación para recomponer un universo común y polimorfo de historias, deseos, desencantos y violencias, estigmas, traumas, heridas, que empujaron la experiencia de la escritura en la investigación hacia una poética de posibilidades para cambiar la propia escritura, que no es más que cambiar la propia vida. Entonces, a mí a las 3 de la mañana leer eso me ha pegado muy duro, ¿no? Porque llevo mucho tiempo en que no logro escribir lo que esperan que escriba, ¿no? Un documento con objetivos, ¿no? Y venía como, yo me he puesto a lagrimear porque siento que es un momento en mi quehacer, en este momento, que es cambiar la vida misma. Yo no quiero, digamos, como, no quiero, un poco pensando en lo que hemos estado en este tiempo, o sea, yo sí quiero hacerme cargo, digamos, de las cosas en las que, de los procesos en los que estoy. Quiero hacerme cargo en el sentido de que no puedo poner a dialogar a mujeres como si fueran objetos así, sin vida, sin todo lo que tienen por decir, ¿no? Entonces pensaba en eso, en cómo cambio la vida misma cambiando mi escritura, y cambiar la vida misma en la escritura era recomponer, ¿no? Estos espíritus, estas almas que tienen mucho más que mostrar en un objetivo, en formas normalizadas, digamos. Entonces, esta mañana, a las 3 de la mañana, al hacer ese contacto con el texto, era como la sensación de esto, ¿no? De, no sé, como recomponer la vida, ¿no? Del hacer, del sentir, y como un poco marcar el quiebre, la distancia con estas normalidades, ¿no? Algo así. Pero no sé, igual siento como un fracaso porque no sé realmente lo que tenía que pasar. Sí, vuelvo a insistir, no, la verdad que no. No sé si es un fracaso, o sea, te conectaste con la lectura como en ciertas condiciones corporales e incluso de tiempo, y donde el cuerpo también tiene
su propia inscripción en ese tiempo, en ese ritmo, digamos, leyendo a las 3 de la mañana con ese rumor de preocupaciones alrededor y nada, y hubo evidentemente una palabra que te produjo ahí un quiebre, ¿no? Como que te hizo ahí como, no sé si abrió como otro tiempo, pero sí desvió como ese rumor que vos tenías, ¿no? Así que no sé si es fracaso, digamos, ahí algo del texto, digamos, hizo sentido, pero hizo sentido en función de esa sensibilidad que vos pones en juego en tu propia investigación, de lo que no querés en relación a ese informe de investigación, ¿no? Que se te exige. ¿Alguien más tiene para compartir? Si no, nada, a mí se me ocurría, la verdad que me parecen como súper interesantes todos los distintos acercamientos que se produjeron, las distintas formas de hacer contacto con el texto, con los textos, desde la confusión, la palabra que quiebra, el respirar juntos, la inscripción en el cuerpo, ¿no? En cada parte del cuerpo, las palabras que se subrayan porque tocan, la telepatía, el sueño, el acercamiento sexual, ¿no? Esas palabras que nos dan vuelta, ¿no? Como gravedad, y que empiezan a unir el movimiento del texto con el movimiento del cuerpo, en todo caso a buscar como un ritmo ahí. El gesto digamos, el procedimiento de ósmosis, de poner los libros debajo del colchón, ¿no? Y después de buscar más aleatoriamente en el texto y hacer conexión con el paratexto, sería con otros elementos del texto. Y nada, lo que yo me preguntaba, y es como compartir esa pregunta, ¿cuánto de estos procedimientos forman parte de nuestra investigación, ¿no? Y del gesto y pensaba, escribir es un gesto del cuerpo y podríamos decir que leer también es un gesto del cuerpo, ¿no? Como en todos los casos que contaban, el cuerpo estaba súper presente en el modo de hacer contacto, ¿no? Y que va corroyendo muy de a poquito esa forma del entendimiento que nos captura muchas veces cuando vamos a abordar el texto, ¿no? Y justamente todos esos procedimientos que quedan descartados o desechados, parece en la urgencia o con los requisitos académicos o institucionales en relación a los procesos de investigación. ¿Cuánto de eso hay para pensar? Que yo creo que, digamos, el diálogo con Lucía tiene mucho de eso. Yo no sé si pudieron, si no conectaron con ese texto o no llegaron porque era largo, pero solamente era de la pregunta 5 a la 10, pero mucho de Lucía, digamos, tiene justamente de pensar eso que se desecha en las investigaciones. Y a mí me gusta mucho una figura que usa ella, repongo solamente las preguntas del texto de Lucía,
Dice, en lo que dice justamente la condición de juego del pensamiento, la posibilidad lúdica como condición epistémica de una metodología, repone la curiosidad y el placer como pulso del hacer. ¿Cómo sobrevive ese pulso entre las formas normalizadas de la investigación? Después la pregunta 6, desde tu experiencia como investigadora y artista, donde la I es campo promiscuo de prácticas y saberes, ¿podrías decir que escribir es investigar? ¿Qué significa investigar escribiendo? ¿Cómo atenta contra la dicotomía que impone la división del trabajo del pensamiento en la institucionalidad del saber? Primero investigo y luego escribo. ¿Cuáles son esas escrituras que se descartan o desechan en la investigación? ¿Te ha pasado, perdón, ¿te ha pasado en alguna investigación excluir escrituras producidas durante la investigación? ¿Qué relación hay entre esas escrituras descartadas por no encajar en las investigaciones normalizadas y el cuerpo de la investigadora? ¿Esas técnicas que propones serían técnicas somáticas? ¿Se podría vincular esa política residual o excrementicia de trabajar con desechos, con los feminismos sombríos que propone Halverson, que ofrece espacios y modos de desconocimiento, fracaso y olvido como parte de un proyecto feminista alternativo? La 9, creo escuchándote que en las metodologías desadaptadas o subnormales hay una gran destreza con la improvisación, una gestión emocional de la incertidumbre, afinidades con la desorientación y la experimentación con la intuición. ¿Cómo pensás que se inscriben esas modalidades del conocer desconociendo y pensar haciendo en la escritura? Perdón. Y ahí Lucía, sobre el final de esa pregunta, dice, estar describiendo esto me da la sensación de estarle construyendo una casita a la orilla de la gran carretera de la escritura, a estos pequeños modos de pensar, escribir e investigar. Dice, pienso en animitas, y aunque quizás sea un despropósito, esta figura que acoge almas de gente muerta, sí sirve para pensar en esos espacios de refugio para almas, escrituras en pena, que fueron muertas o arrolladas en un accidente que se dio en la gran carretera de la escritura con mayúscula. Nada, me gustaba mucho lo de la figura de las escrituras en penas, como las animitas, porque son, digamos, eso que queda descartado, o las escrituras muertas que quedan, o cadáveres de escritura que nos quedan, porque no son incorporados a un proceso de investigación más normalizada, como le llama ella, o más institucional, ¿no? No sé cómo les resuena eso, y la pregunta anterior en relación al estallido de esa división que se arma, primero investigo y después escribo, y poder pensar la propia escritura como un proceso de investigación. ¿Cómo les resuena eso? Bueno, yo la verdad es que me enganché muchísimo con el texto, no lo terminé, pero las preguntas me parecían justo lo que tú nos decías antier, ¿no? Como esas preguntas que abren la imaginación también y que generan como mundos. Y o sea, para mí la palabra metodología me hace mucho ruido, ¿no? Me da como mucha comezón la palabra metodología. Recuerdo que hace como un par de años, tal vez más, me invitaron a dar la clase de metodología de la investigación en una licenciatura de teatro. Y fue terrible porque yo venía de terminar la maestría y venía justamente pues como desplazado incluso de la palabra misma metodología. Y ahora que lo leía en tu texto y sobre todo en la presentación,
no sé, pensaba cómo, otra vez, ¿no? Cómo desplazar esa palabra de metodología. Porque ahorita cuando tú dices, procedimientos, o sea, no, siento, no es que tengamos que cambiar una palabra por otra, pero sí como cuestionaba yo en ese momento sobre la práctica de dar la clase de metodología, porque los chicos querían, los chicos y la misma institución, ¿no? Que al final pues terminaron quitándome la materia porque no les enseñaba una metodología de investigación, sino que yo pues proponía que se descubriera, ¿no? Su propio procedimiento de investigar, de acercarse, de hacer preguntas. Y pues la institución lo que quería era que yo les diera como que un método específico para investigar. Entonces, por una parte, por eso como que cada vez me enganchaba más con el texto para entender no entender, ya no quiero decir la palabra entender, pero más bien para abrir esto que tú dices de metodologías subnormales, ¿no? En relación a algo que también dijo Dale, creo que sí es Dale, las sesiones pasadas, que era esto de investigar cómo sostener, ¿no? Y a mí me pareció bien lindo que una investigación sea también como ese sostener, como ese acuerpar una pregunta, ¿no? Y que ese estarlo como sosteniendo, así como sembrar, sea como una posibilidad de generar un mundo en tanto procedimiento, no en tanto método, no en tanto una metodología, sino en tanto una búsqueda, ¿no? Sí, como un procedimiento intuitivo de qué haces, qué preguntas vas haciendo que te van abriendo, que te van haciendo avanzar o retroceder o mirar alrededor, ¿no? Como decía el texto. Y no solamente como para adelante, siento que es como esos métodos duros de la mirada, ¿no? Y que no hay como esta mirada o este sentir más circular, más con todo el cuerpo. Eso pensé. Bien. No sé, les propongo, a ver, para seguir pensando esto del investigar escribiendo, ¿no? Y retomando justamente lo que trajo Fran en relación a la pregunta, hacer un ejercicio de escritura que tiene que ver justamente con la pregunta. La idea sería, la invitación es a hacer preguntas, un poco retomando esta preocupación que surgió ayer en relación a los modos de formular preguntas, y pensar en preguntas, podríamos llamarles sísmicas, ¿no? Que nos hagan como temblar, y que traten de plantear como relaciones impensadas, como impertinentes, ¿no? Como una pregunta que no busque ni claridad, ni explicación, ni definición, sino insistir con esto de que preguntas que suelten la imaginación,
que no son preguntas de investigación, sino que es más un investigar la pregunta, ¿no? Que es distinto. Y la idea es que lo hagan. Hay dos documentos en línea, hay uno que tiene citas, tanto de ustedes, armé un documento con, extractando algunas citas de sus textos, junto con citas de los textos que estuvimos trabajando, ¿sí? Son una serie, son citas muy cortitas, frases, y la idea es que en esa pregunta combinen una parte de la cita con los movimientos que nos implica el sembrar, el investigar, el escribir, con algún movimiento, ¿sí? A ver qué se arma en esa pregunta. Preguntas que desplieguen en todo caso movimientos, que es el movimiento de la cita con el movimiento del sembrar, y a ver qué nos surge en eso. Que ensayemos preguntas, ¿sí? Eso, que no busquen una explicación ni una respuesta, sino soltar la imaginación ahí, pero sí usando algunas de las citas que están. El documento... Bueno, Val, yo creo que has abierto una cosa muy, muy particular y muy, muy fuerte que habíamos estado ya planteando desde el principio, ¿no? Como este espacio también, ¿no? Pensar que este es un espacio, ese espacio no es un taller, o por lo menos no nació con esa intención, no es un laboratorio, no es solamente un seminario, ¿no? Y no es un grupo de investigación conocido como normalmente se conocería un grupo de investigación, ¿no? Entonces, esta figura del semillero a nosotras nos ha dado la amplitud, digamos, a pesar de que sí, efectivamente, la figura del semillero de investigación es una figura muy, muy académica, ¿no? Es un grupo de investigación que dirige generalmente un profesor titular. Entonces, es como que algo, a partir de eso, traza también unos regímenes muy jerárquicos también dentro de todo, ¿no? Y creo que nuestra intención desde el inicio, al nombrarlo como un semillero, era buscar la forma de propiciar una investigación conjunta. Y creo que esta pregunta por el nombre propio y demás siempre, siempre ha estado ahí presente, y que quizás es como ya este último tiempo va a ser el momento de enfrentarnos a esta pregunta y a esta consulta general que tocará hacer para ver cómo nos aproximamos a los textos que han dejado las personas que ya no están, y también las personas que han continuado durante todo este tiempo, ¿no? Porque como tú bien dices, en este particular caso que nos comentabas, ahí hay una necesidad también de entrar en un nombre propio por este reconocimiento, como decías, ¿no? Y que efectivamente para nosotras, como en la imaginería que trajo este espacio, que ya va más o menos unos 5 meses, sí, hay un deseo y una gana de poder borrar esas fronteras y poder hablar en un nosotras, en un clave nosotras. Y sabemos que eso también es parte de un trabajo, ¿no? Es decir, abandonar una autoría, entrar en este anonimato, tiene que tener también una pulsión de todas hacia eso, ¿no? No tiene que ser una imposición. Entonces, creo que particularmente a mí, después de haber atravesado un proceso, sí, con la maestría, digamos, y de ver que en un principio parecía que no interesaba mucho, y al final cuando tienes que poner tu nombre a algo que has hecho y has escrito, y ahí es como ya se acabó todo, no es bueno, no, es como esto es lo tuyo y listo, te han influido todas las personas con las que has pensado, y de alguna manera, pues el gesto de incluirlas en tu trabajo ya viene siendo una decisión personal, ¿no? En cambio, a mí sí particularmente me gustaría que podamos encontrar esa clave de nosotras y poder hablar desde ese lugar, borrando este espacio del nombre, decía, es lo que a mí me salta, y me llama la atención mucho también, como que es hora de hacerse cargo también de ese espacio, ¿no? Bueno, a mí esto
todo esto me hacía pensar un poco en este texto de Barthes, que es La muerte del autor, ¿no? Que ha revolucionado mucho en mi área, que es la literatura, cómo nos acercamos a los textos, ¿no? Y esta figura autoral, porque en algún momento, o sea, lo que plantea este texto también es esta distancia, ¿no? Entre el texto y la persona que permite que no hagamos lecturas tal vez más biografistas o más relacionadas, ¿no? A una existencia, ¿no? O sea, no le damos el cuerpo del autor al texto, más bien, y esa distancia permite que leamos mejor el texto mismo. Entonces, por ese lado, y justo con el ejercicio que hemos hecho, veo dos cosas, ¿no? Primero o sea, a partir de ese quiebre, ¿no? También de las formas de lectura y de todo esto, o sea, creo que hay una linda democratización. Más que democratización, ¿no? O sea, estamos más conscientes de que aquello que decimos tampoco es tan propio, ¿no? Sino es la acumulación de muchas voces. Todo lo que se escribe, todo lo que hacemos es la acumulación de mucho. Entonces, en algún punto, este tipo de diálogos y este tipo de ejercicios que hemos hecho de hacer las preguntas nos remite un poco a eso, ¿no? A ese diálogo conjunto, a ese ponernos en la voz de otro, a ese hablar, este ejercicio de leer las preguntas de otro, me remitían a que leer las preguntas de otro significa hacerse las preguntas que otro se hace a sí mismo, ¿no? Es como que repensar a partir del otro y todo esto. Entonces, pero eso me remite a que eso es algo que se ha hecho siempre, ¿no? Ese es el cotidiano, esa es la oralidad, eso es lo que nos mueve y mueve el conocimiento en el ser humano. Y de alguna forma incluye anonimato, incluye todo eso, ¿no? Y por otro lado, creo que esto de dar nombre en el ámbito académico se entiende mucho, ¿no? Como decía, ¿no? Como esta formalidad, ¿no? Bien tajante, pero creo que, o por lo menos desde mi lado, yo lo entiendo como un rendir tributo y un agradecer a alguien, porque me ha hecho pensar algo y ha contribuido, digamos, o contribuye. Creo que la cita es traer la voz de otro y darle tributo y rendirle el crédito, pero en ese agradecimiento, ¿no? Porque obviamente hay gente nos ha dado las herramientas en este intercambio infinito de conocimiento, que en algún momento también agradecemos y en algún momento, para mí, por lo menos, poner el nombre de la persona que he citado es también eso, ¿no? Es como que agradecer en ese momento y que otra persona se acerque, ¿no? Y viabilizar ese diálogo. Entonces, yo creo que con el anonimato sí, pero es que hay anonimato, pero también hay agradecimiento y reconocimiento en todo lado. Entonces, creo que la idea también de entender lo académico o lo institucional tampoco va así como un rechazo, ¿no? De esto, sino que es como lo entendemos, no es como uno lo lleva. Entonces, pero todo este ejercicio me ha hecho pensar en esto. Sí, para mí, bueno, Daniela, Gisela y yo fuimos invitadas para atestiguar, ¿no? Para conformar como un testimonio de lo que sería Germinal. Y ahora que tú lanzas estas preguntas, pues me vuelvo a preguntar cómo atestiguamos nosotras un proceso colectivo, ¿no? O sea, como un proceso colectivo en el que nosotras también estamos dentro, ¿no? O sea, que no estamos como, nunca quisimos como ponernos en el afuera como observadoras para ver qué era quién decía qué o cómo iba ocurriendo el proceso, sino que decidimos estar dentro, ¿no? Para entender, no para entender, para vivir, para poder como compartir el mismo proceso. Y entonces ahora, claro, ya que se acerca como este final, digamos,
sería cómo atestiguar, si es desde esta, es que no porque tenga que ser de una forma u otra, pero ¿cómo atestiguamos también una especie de autoría colectiva, ¿no? O una autoría colectivizada? Para mí, por lo menos, creo que será una pregunta que no se va a contestar, sino que va a ser parte igual de del mismo documento, ¿no? De ese atestiguar. Sí, yo lo que me quedo pensando es en relación a lo que decía Paulina, en ese nosotras o nosotres que se construye, que se va construyendo, que se fue construyendo en los distintos tiempos, digamos que no tiene una constitución a priori, sino que se va haciendo en la contingencia del propio germinar y desplegar del semillero. Si una voz colectiva necesariamente tiene que ser anónima. O sea, ¿no? Como poder pensar eso, si la voz colectiva es siempre anónima, o habría otras modalidades no de borrar, sino de reescribir, en todo caso, las singularidades y las diferencias que componen esa voz colectiva. Pensando un poco esto que traía Dale, creo que es sobre lo propio, que obviamente lo propio siempre es una constelación de ecos de otras voces. Digamos, nada, como no creo que haya como una respuesta para el abordaje o para la resolución de esto. Sí me parece que lo que hay es la posibilidad del reconocimiento de las decisiones que se toman en relación a la construcción de esa voz, o en todo caso a esas decisiones que se toman al momento de atestiguar como un proceso colectivo, ¿no? Como que me parece que explicitando esas decisiones es donde se construyen y donde nos acercan a esos umbrales de variación que hablaba Marí y que varios de ustedes retomaron en ese ser tocados o tocadas por el texto, como que en la explicitación de esas decisiones, creo que es ahí donde se pueden abrir umbrales de variación en relación a la construcción de una voz colectiva, que tal vez no necesariamente es el lugar de lo anónimo, sino el reconocimiento de las singularidades, que obviamente que no, por eso digo que no hay siempre una decisión universal que se construye, digamos, de forma situada, con la composición como de cada grupo. Y me quedo pensando en esto de la cita, que es obviamente que la cita tiene que ver, o sea, con el reconocimiento de esa constelación afectiva, política y ética con la cual una piensa, el reconocimiento de esas voces y de escrituras con las cuales una piensa. El problema es que no todas esas voces ocupan o tienen el mismo reconocimiento. Convengamos que en términos académicos, los nombres propios sí tienen una gravedad que suele aplastar las voces, esas voces que quedan más subordinadas, subsumidas, borradas, ¿no? Que son las voces, justamente esto, de quien está al lado con la que estamos pensando, la que está sudando al lado nuestro, o la que está excitada al lado nuestro con el texto.
esa voz en general queda borrada, porque, digo, porque por el modo que tiene de construcción el conocimiento académico. Entonces, digo, es como en esa asimetría de voces que hay, qué posibilidades tenemos de intervenir la cita y empezar a darle lugar a otras voces que no están legitimadas por los sistemas institucionales, ¿no? Y que también, digamos, no solo que es una lucha institucional, sino es una disposición afectiva y política nuestra de darle lugar a esa voz a nuestros textos, en nuestros textos, ¿no? En nuestras escrituras. Sí, ahí me parece muy, muy interesante esta idea que hablábamos desde el inicio de cómo no caer otra vez en este binarismo, ¿no? En este pensamiento tan fácil, que sería lo mismo de si esto es anónimo o esto es, o tiene una autoría, ¿no? Entonces, creo que ahí nos toca como colectivo mismo pensar cómo hacer este espacio dentro de todos sus pros y contras que puede traer cualquier decisión, ¿no? Porque es, claro, si bien los espacios académicos dan ese lugar a la autoría, con eso traen muchas cosas, ¿no? No solamente lo académico, sino otras posibilidades al nombre que se les ponga. Entonces eso es bien fuerte ya al momento de hacer de estas prácticas, perdón, de las cosas prácticas, de postularte a cosas y bla, bla, ¿no? Entonces, yo creo que estas decisiones vamos a tener que en algún momento como tenemos que seguirlas reflexionando y empezar como a vislumbrar esto como realmente como defendernos también, como defender nuestro trabajo, nuestro pensamiento en cara a estas políticas que ya existen, ¿no? Me parece importante y también de mucho cuidado para con todas. Sí. Yo estaba pensando, porque me parece un lugar como de muchas tensiones, ¿no? De muchos... no es algo resuelto, pero también pensaba que dentro de este, o por lo menos mi experiencia dentro de Germinar, tiene que ver también como con la inclusión, no sé si es, realmente no diría anónimo en absoluto mi experiencia, sino más bien visibilizador de otros autores, digamos, por decir algo. Y pensaba también como en esto que se hablaba en el anterior encuentro, como la inclusión de otras entidades, ¿no? No solo esta cuestión de cómo cito a mi compañero o cómo cito a quien leí y que eso me conmovió hacia esto que estoy diciendo ahora, sino también creo que en este proceso para mí ha sido como esta relación con la semilla. Yo he tenido particularmente una relación muy cercana con unas mariquitas, ¿no? Que debo decir que me han llevado a escribir muchas cosas, ¿no? Y no sé cómo citarlas, no sé cómo citar a la mariquita, pero sé que la mariquita me ha dicho cosas, ¿no? Y bueno, yo vengo de la danza, ¿no? Y también muchas veces se escribe de la danza, hay mucha filosofía escrita en relación a la danza. Y tampoco sé cómo se cita lo que nosotros decimos con el cuerpo, ¿no? O sea, porque hay algo ahí que no se dice, ¿no? No es que dices, fulana bailó tanto y no, sino se escribe sobre la danza, sobre el movimiento, sobre eso, pero el decir del cuerpo de una persona es específicamente importante, ¿no? Pero no es algo que se trae
a estos textos de los que estamos hablando, y creo que en Germinal hay una búsqueda de eso, ¿no? O sea, como también traes estas otras lenguas, estos otros decires, estas otras entidades que también están como en nuestro paisaje, que no es solo paisaje, ¿no? Como en nuestro habitar de la vida, que también como escriben cuestiones en lo que decimos propio, ¿no? Ahí sí, Tenemos a la mariquita. cada vez se complejiza más y estamos Bueno. fregados. Ya mentira. Cada vez más complicado en vez de simplificar, caray. Sí, pero sobre esto último que decía Lucía, me hizo pensar algo bien bonito, ¿no? Porque yo igual he llegado al final de la investigación, quizás con otras expectativas, otras formas totalmente distintas, pero creo que al final es eso, ¿no? Todo lo que nosotros buscamos, esto que dice Lucía, ¿no? Hay en la danza algo que no se puede captar en la teoría, ¿no? Como un misterio, un gesto, o sea, algo, un cuerpo, algo muy difícil de captarlo en palabras. Pero creo que eso sucede en todas las áreas, ¿no? En toda investigación y todo proceso de investigación es justamente intentar encontrar qué es ese misterio, ¿no? ¿Qué es ese que no se puede decir y empezar a darle voz y forma? Y creo que en ese sentido estos procesos así conjuntos más que como decía, ¿no? De metodología de investigación, son así procesos de aprender a formular y amplificar estos lugares, estos espacios que entendemos como misterio, pero empezar a darle ya más cuerpo. Entonces, sí, me ha parecido bien interesante ese detalle que señaló. Mm. Igual yo Bueno, no sé si quisiera perdón, no sé si quisiera quitarle el misterio, ¿no? O sea, o tratar de traducirlo pero sí pienso en esta idea de citar, como cómo cito a la mariquita y cómo cito a esa bailarina que como gran filósofo, ¿no? Eso no se cita. Y también es interesante, como en esta idea del anonimato, lo pensaba ahí. Perdón. Ujú. Gaby. sí. Bueno, yo lo pensaba desde el área en el que también he trabajado, que es más científico, ¿no? Justamente el tema de las citas, eh, cómo lo reducimos a veces a una sola persona, ¿no? Cuando hay un equipo de trabajo detrás. Y bueno, dentro del formalismo tenemos que poner el primer nombre del que básicamente ha redactado el texto y luego el et al, ¿no? El et al que pueden ser una, dos, hasta 1000 personas y están detrás de esa reducción, ¿no? Cuando no se valora ese proceso que ha habido detrás, ¿no? Solo está el primer autor, que es el que ha escrito, más puede ser que los demás hayan tenido mucho más peso que solo la escritura dentro de todo ese proceso que es de investigación. Y lo mismo me cuestionaba en cuanto a esos saberes que se transmiten de manera oral, ¿no? Cuando te toca trabajar, por ejemplo, con pueblos, con gente que te transmite, ¿no? Sus saberes y cómo los citas a ellos, pero bueno, hay formas, hay maneras de citarlos, pero no tiene el mismo peso porque no tienen alguien que haya validado anteriormente ese pensamiento y eso también me parece que es un sesgo muy grande que pasa en todo, ¿no? Y eso mismo puede pasar con el anónimo, ¿no? Que a veces no llegamos a eh, darle una identidad a ese alguien o ese colectivo y simplemente lo reducimos con el anónimo o con, bueno, no llegamos al final a darle un nombre. Entonces, eso igual es para mí un problema, ¿no? Porque sigue siendo un problema de jerarquizaciones, de validaciones. Entonces, y ahí también hay problemas, hasta lo puedes vernos desde el lado de las clases sociales, discriminación incluso. Entonces, ¿cómo se trabaja en eso? Yo pienso que dentro del academicismo, dentro de estas ideas bien formales, es bien difícil, porque esto ya ha entrado dentro de un parámetro, ¿no?
se hace esto, por esto, pero detrás de eso ya es un mecanismo, yo creo. Ya no hay no hay algo que, no existe, creo, en este momento un grupo que esté haciendo bueno, tal vez lo hay, pero no tienen, no están llegando al objetivo de reformular estas cosas, ¿no? De reformular estos planteamientos para que finalmente veamos más allá de solo el nombre, sino también el proceso o los involucrados o qué tiene también más atrás, ¿no? Pienso que en el área científico, por eso, ese es un sesgo grande, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaban ustedes, la mariquita o todo esto que yo lo asocio igual con saberes ancestrales que no tienen una validación científica, por ejemplo. Pero ¿y cómo les doy validación si la ciencia no llega a eso, digamos, ¿no? Desde ese punto yo lo veía, ¿no? Pero es que la ciencia tiene que tener siempre una validación, entonces ahí hay como un quiebre y no hay manera o no se está encontrando una manera de poder englobar todo esto de dentro de un sistema que te diga, ¿no? Nuevamente como las citas, ¿no? ¿De dónde viene esta información? En ese sentido yo a veces pienso, ¿no? Eh, es necesario en todo caso, ¿no? Es necesario citar siempre, como veíamos ahora, ¿no? Cuando es un colectivo, ¿de dónde viene? Porque hay también un límite dentro de la cita, ¿no? Este autor habrá dicho esto, pero ¿será que este autor solo lo ha dicho? O sea, él ha inventado esta oración o de qué viene, de dónde viene, ¿no? Y ahí yo siempre caigo en lo mismo, ¿no? No hay algo puro, que algo se haya inventado ahora, ¿no? Todo tiene un feedback muy grande, ¿no? Nosotros provenimos de ancestros, incluso nuestros conocimientos, o sea, muchas o muy pocas cosas hemos creado realmente. Somos más el resultado de una sumatoria. Entonces, realmente nuestra cita, o sea, que nos den la atribución de que he hecho algo, he dicho algo, la merecemos como sí, yo lo he hecho, o también merecemos, o tendríamos que abrirnos a esa idea de, no soy solo yo, soy el producto de todo esto que se ha dado detrás de mí. Entonces ahí yo me conflictúo mucho con la cita, ¿no? Incluso yo ser citada, ¿no? O que a mí me digan, tú eres tal autora de tal. Sí, lo he hecho, lo he recabado, lo he concretizado en algo, pero de ahí realmente me tengo que llevar todo como decir, todo este mérito, cuando realmente esto es, como les decía, no es el resultado de un proceso mucho más amplio, ¿no? Y eso. Hay una cosita que quiero acotar que sí tiene razón, digamos, y me hace pensar no en la palabra como el mérito que que conlleva la cita, sino en realidad la responsabilidad que implica hacerse, o sea, hacerse cargo de esto que se ha hecho, ¿no? Entonces, con Paulina, en algún momento cuando hablábamos de a qué personas hemos decidido invitar y los conflictos que eso implicaba, digamos, en muchas cosas, decíamos, bueno, nos tenemos que hacer cargo porque sí, con todo lo que viene, ¿no? Con las cosas buenas, con las cosas malas, con los conflictos, todo, y muchas cosas que nosotros no teníamos previstas, que puede existir un mérito en, sí, esto se ha hecho, pero realmente es una responsabilidad muy fuerte también, y yo creo que en esos términos, cuando uno empieza a pensar que tiene que hacerse cargo de eso, ya no es tan solamente como esta idea del mérito de la cita, ¿no? Entonces, me parece importante también pensarlo desde ahí para borrar un poco o cambiar, darle una vueltita a esta idea el hecho de yo emitir esas palabras, aunque sean una resonancia de miles de voces, yo volver a decirlas implica que me haga cargo de eso, ¿no? Eso. Sí, o sea, nada, hay un campo ahí de decisiones que involucra como muchos aspectos. Para mí, digamos, la cuestión de la autoría
y los modelos normativos de la autoría tienen un contexto. O sea, que son decisiones más situadas y contingentes, y que no necesariamente esa decisión siempre va a valer para todos los contextos. Como que, la verdad, las autorías también se producen con la gente con la que estamos pensando, en todo caso, y qué sistema de relaciones queremos intervenir y disputar con las decisiones que tomemos en relación a eso, ¿no? Más que pensar no sé, una respuesta universal en relación a la autoría para todo el mundo. En algunos casos convendrá sostener la voz anónima, en otros casos convendrá sostener una voz colectiva que pueda reconocer las singularidades de las escrituras, porque, digamos, la escritura, como cuando cada una o cada uno escribe, en realidad es un modo singular de organización del mundo, ¿no? O de desorganización del mundo. Que, nada, cuando doy talleres, a mí me interesa que la gente lea, no por una cuestión de obligación, bueno, ahora te toca a vos que tenés que exponer o exhibir tu texto, sino que hay algo en relación a la percepción del mundo, a la organización, a la experiencia sensitiva que implica esa escritura puesta en la voz de la autora, que si no se lee yo me estoy perdiendo algo del mundo, digamos. Como esa es un poco la cuestión de la posibilidad de que en un espacio colectivo, cuando se producen escrituras, poder escuchar o poder leer las otras escrituras, porque hay algo de la singularidad, de esa diferencia constitutiva, y que es irreductible, que si no se lee me la pierdo, ¿no? Como que se borra, se olvida, se invisibiliza. Entonces me parece que nada, la cuestión en relación a la autoría, eso creo que implican un montón de decisiones que me parece que ponerlas sobre la mesa ayuda a sostener esa decisión, y que va a ser la decisión posible, en todo caso, que pudimos en ese momento, con quienes estamos acá pensando, y que no necesariamente esa va a ser la decisión para siempre, ni para todo el mundo, ni para todos los espacios. Pero sí tener en cuenta que convengamos que en las políticas institucionales de la cita académica tiene que ver con la asimetría de las voces, y con la jerarquía que hay en relación a las autorizaciones y legitimaciones de ciertos modos de construcción del conocimiento y de esas voces que se instituyen como las que nos autorizan a decir, ¿no? Y como decía Tic, cuando una cita palabras de otras personas, también las pasa por su propia lengua, y la idea es contaminar esa cita con esa saliva que queda en esa masticación de esas palabras por nuestro propio metabolismo escritural. Tendría que producir algún desvío o extravío de ese pensamiento, ¿no? Con el que estamos produciendo. Nada, o sea, si alguien quiere decir algo más, como podríamos ir cerrando, me parece, el encuentro, y que retomo esto de el secreto de los bordes permeables, ¿no? Que un poco tenía el taller, y me parece que por ahí anduvimos, ¿no? Por los bordes, a veces más deslizándonos y otras veces friccionando un poco más, pero explorando esos bordes de las palabras y de los modos de hacer y los modos de investigar y de los modos de sembrar, ¿no? Así que yo súper agradecida con sus intervenciones, palabras, reflexiones y preguntas. Me encantó transitar como este espacio.